Este es el asesino más arrogante que he visto. Se presentó en la corte con una sonrisa burlona y hasta provocó a la familia de la víctima frente al juez. I'll be home soon. R.I.P. Keon. I love my family. Finalmente, el juez, incapaz de soportarlo más, dijo una sola frase que hizo que el asesino se arrepintiera por el resto de su vida. El desenlace fue muy satisfactorio. Este hombre se llamaba Danta Wright y tenía solo 17 años en ese momento. Aunque era joven, ya había cometido varios delitos. Desde pequeño le gustaba meterse en peleas y robos. A medida que ganaba experiencia, se volvió más audaz, hasta el punto de asesinar a un compañero de clase. La víctima era Jordan, quien en ese entonces tenía 18 años. Era alto, guapo, un excelente estudiante que recibía premios con frecuencia. Además, era un talentoso deportista y formaba parte del equipo de fútbol americano de la escuela. No solo era un niño ejemplar a los ojos de los profesores y padres, sino que también era el chico más popular de la escuela. Desafortunadamente, el brillante futuro de Jordan llegó a un trágico final al cruzarse con Danta. El 4 de octubre de 2016, Danta y otros 2 delincuentes estaban deambulando por la calle cuando se encontraron con Jordan, quien estaba camino a casa. Los 3 notaron de inmediato los nuevos zapatos deportivos de Jordan. En medio de una discusión, Danta le disparó en la cabeza, matándolo al instante. Los 3 escaparon aterrorizados de la escena del crimen, llevándose los zapatos de Jordan. El cuerpo de Jordan fue encontrado poco después, y debido a que había cámaras de vigilancia en los alrededores, los 3 delincuentes fueron capturados rápidamente. Los otros 2 eran adultos, por lo que sus sentencias eran claras. Pero Danta era un caso especial porque tenía solo 17 años. Según las leyes de Estados Unidos, antes del juicio formal, existe un proceso llamado negociación de culpabilidad. Si el acusado admite su culpabilidad, se lleva a cabo una audiencia. Si la familia de la víctima perdona al acusado, este puede ser liberado o recibir una sentencia reducida. En junio de 2017 se celebró la audiencia en el estado de Michigan. Durante la audiencia, la madre de Jordan estaba devastada por el dolor. Ella había criado a Jordan sola, y antes de poder ver el futuro brillante de su hijo, él murió. La muerte de su hijo trajo un impacto devastador a su familia. La madre llenó la casa de fotos de Jordan cuando estaba vivo, y de vez en cuando se ponía la sudadera con capucha favorita de su hijo. También se hizo una manicura conmemorativa con el número de la camiseta de Jordan grabado en sus uñas. Nadie tenía permitido tocar las cosas en la habitación de Jordan, como si él solo hubiera ido a la escuela y nunca se hubiera ido. El dolor era tan abrumador que por las noches no podía dormir, y solo abrazando una foto de Jordan, lograba conciliar el sueño por un rato. A pesar de todo, en la audiencia decidió perdonar. Quería darle a ese joven, que tenía la misma edad que Jordan, una oportunidad para redimirse. Durante la declaración de la familia de la víctima, la madre de Jordan estaba tan abrumada por las lágrimas que no podía hablar, por lo que su prima habló en su lugar. Your actions have led you to a prison cell, but have also created an empty cell that I live in every day. While you can still hope to be released one day, I'll never escape my help. You are still alive, but Jordan has no future. En contraste con el dolor de la madre de Jordan, Danta no mostró ni un ápice de remordimiento. De hecho, parecía orgulloso. Lo único que tenía en mente era que, por su edad, sería absuelto. Y ya estaba celebrando la victoria por adelantado. Sonreía todo el tiempo mientras disfrutaba del sufrimiento ajeno. Incluso llegó a mover la cabeza de lado a lado, riendo sin poder contenerse. Lo más indignante fue que, frente al juez, hizo comentarios arrogantes, burlándose de la familia de la víctima. I'll be home soon. R.I.P. Keon. I love my family. A pesar de la muerte brutal de su compañero y el inmenso dolor de la madre de la víctima, Danta no ofreció ni una disculpa. Esta conducta inhumana e inmoral finalmente hizo que el juez perdiera la paciencia. Con solo 3 frases, hizo que Danta se arrepintiera por el resto de su vida, y el público presente rompió en aplausos. You know, I have never in 23 years approximately ever not accepted a sentence agreement between the parties because it's a bargained for sentence by the parties. But watching you sit there
smile and laugh and shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to just say, I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial. And if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. Esas 3 frases del juez le costaron a Danta toda su vida. Y ese cambio de actitud hizo que su sonrisa desapareciera de inmediato. Su expresión ya oscura se tornó aún más sombría, y la arrogancia de antes se desvaneció por completo. Desesperado se dirigió a su abogado en busca de ayuda, rogándole que hiciera algo. El abogado, al ver a Danta, solo pudo sacudir la cabeza, pero por ética profesional intentó defenderlo. Explicó que la sonrisa y el comportamiento provocador de Danta se debían al miedo y la nostalgia por su familia, diciendo que solo se trataba de una mala interpretación sin ninguna otra intención. My client asked me to apologize to the court. His smiling was in no way meant as disrespectful either to the family, to the victim, or to this court. My client is 17 years old. He has some emotional problems, and I think he does feel bad about it. El juez no creyó ni una palabra. Tras un breve receso, Danta fue sentenciado a 52 años de prisión, un desenlace que dejó una gran satisfacción. A continuación, hablaremos de otro caso, uno que incluso supera al de Danta. Su nombre es Bryce Rhodes. Tiene 26 años y es un delincuente notorio en Kentucky. Desde joven fue encarcelado varias veces por violación, tratando la prisión como si fuera su casa. En 2016, Bryce se volvió aún más arrogante. Este hombre, por una deuda de solo unos cientos de dólares, asesinó a su acreedor y también a 2 adolescentes. En septiembre de ese mismo año, llevado a los tribunales. No era un juicio para determinar su sentencia, sino una audiencia para establecer su fianza. Si pagaba la fianza, podría regresar a casa a esperar el juicio, en lugar de quedarse en la cárcel. Además, si se comportaba bien durante el tiempo en espera del juicio, podría tener una reducción de su sentencia y cambiar la pena de muerte por cadena perpetua. Pero Bryce no valoró esta oportunidad. En la audiencia apareció esposado y con una máscara, debido a su historial violento de escupir a los agentes del orden. Para evitar más incidentes, le habían cubierto la boca. Sin embargo, estas medidas no lo detuvieron y comenzó a insultar nuevamente. Now, listen, stop talking. Are you done? I'm done. A pesar de sus insultos, el juez lo ignoró y siguió leyendo los cargos en su contra. No contento con esto, Bryce fue aún más lejos y se atrevió a amenazar al juez. So you're saying you're gonna Finalmente, el juez acusó a Bryce de asesinato y además lo imputó por amenazas terroristas de tercer grado por intimidar al juez. Sin embargo, por varias razones, el caso se retrasó 5 años antes de continuar en los tribunales. En 2021, Bryce volvió a comparecer ante el tribunal, pero seguía sin mostrar arrepentimiento. De hecho, su comportamiento empeoró. No solo sonreía a las familias de las víctimas, sino que les lanzaba besos y hacía gestos despectivos, lo que enfureció enormemente a los familiares de las víctimas. Incluso el juez no pudo contener su indignación. Mr. Rhodes, you're smiling. I don't know why you're smiling. Bryce, desafiante, respondió al juez directamente en el tribunal. Well, Because I can't. It's not a crime to smell. I didn't say you were committing a Okay crime. then. I'm saying you're Continue not what you were helping saying. yourself. Continue what you were saying. Finalmente, debido a su comportamiento y múltiples delitos, Bryce fue sentenciado a la pena de muerte. Si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse. Juntos veremos un mundo más grande. Nos vemos en el próximo episodio.